Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Apolíneos. Mi nombre es Fernanda Reyes y actualmente soy estudiante de Sociología en la Universidad de Monterrey. Primero que nada, pues una bienvenida al maestro Miguel Reyes, quien el día de hoy nos va a estar hablando acerca del tema de la transición del gobierno actual al entrante en el estado de Nuevo León. Yo soy Juan Pablo Torres y soy estudiante de Filosofía y Producción Cinematográfica Digital en la Universidad de Monterrey. Yo soy María Garza Dávila y soy estudiante de Filosofía en la Universidad de Monterrey. El maestro Miguel Reyes es licenciado en Sociología por la Universidad de Monterrey, así como maestro en Sociología Política por The New School. Se ha desempeñado como profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey desde 1988, impartiendo maestrías como Estudios Mexicanos, Economía y Política, Conceptos Internacionales Comparados, Sociología Política, Teoría Sociológica del siglo XIX, además de ser editorista del periódico del Norte desde 1998. Ahora, para empezar, ¿en qué condición estaría dejando el gobierno saliente al estado de Nuevo León? Pues antes que nada, muy buenas tardes a todas, días, noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablar de la transición del gobierno actual, del gobierno que está a punto de concluir al nuevo, tendríamos que empezar por cómo deja el gobierno actual las condiciones del Estado y cómo lo va a entregar al nuevo gobierno, ¿no? Y bueno, uno de los puntos importantes tiene que ver con las finanzas públicas, particularmente con el déficit fiscal. El gobierno anterior aún vigente, el gobierno de Rodrigo Medina, dejó un déficit de cerca de 6,000 millones de pesos, déficit que el gobierno actual, que el gobierno saliente, reducirá en 3,700. ¿Qué quiere decir esto a grandes rasgos? Que hubo un buen manejo de las finanzas públicas en materia de déficit o de deuda a corto plazo. En ese sentido, el inicio del próximo gobierno, al menos en ese aspecto, en el aspecto de la deuda, no va a estar tan comprometido como sí lo fue el gobierno saliente. Eso sería, digamos, de los aspectos más positivos que le deja el gobierno actual al gobierno entrante. El problema es que aún hay otros rubros en materia económica que van a ser bastante problemáticos para el actual gobierno, para el gobierno entrante. El gobierno de Jaime Rodríguez, por ejemplo, va a dejar un déficit de 12,500 millones de pesos para mantenimiento del metro, ¿no? De una de las principales formas de transporte colectivo. Otro problema, otra bomba de tiempo, como la ha llamado el periódico El Norte, tiene que ver con el sector salud, un déficit de 200 millones de pesos. Si le seguimos, pues podemos añadirle también un problema con el sector salud estatal, es decir, con el Instituto de Salud y Servicios para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, un déficit de 23 millones de pesos mensuales. Y, en fin, podríamos alargar la lista de asuntos económicos pendientes. Es decir, esas son, en materia económica, algunas de las cosas que tendrá, de los problemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. Pero bueno, pasando a otro tema quizás el más complejo y el más importante, el más grave de todos, es la seguridad pública, ¿no? También el sexenio de Jaime Rodríguez pinta para cerrar con números rojos en la materia, no solamente en los delitos que tradicionalmente se consideran de alto impacto o que han sido considerados de esa manera, como los homicidios dolosos, es decir, las ejecuciones, ¿no? Si la tendencia se mantiene como hasta ahora, es muy probable que este año termine con 1,000 o más de 1,000 personas ejecutadas. Cifras similares a las de los peores años de inseguridad en Nuevo León. Pero el problema de los homicidios no es el único en materia de seguridad pública. Hay uno muy, muy importante que también debe ser considerado como un delito de alto impacto, y es la violencia contra las mujeres, ¿no? En la administración de Jaime Rodríguez
deja también ahí un pendiente bastante importante, un aumento en distintos delitos relacionados con las mujeres en un 34%. Hace poco el secretario de Seguridad Pública, que pues va a continuar al menos se supone que por algunos meses más en el próximo gobierno, señaló que 7 de cada 10 víctimas de los delitos son mujeres, y eso es un factor muy, muy importante, algo que ha permanecido sin la relevancia pues, que tiene, ¿no? Y bueno, así muchos otros delitos. Hay otro asunto que va a dejar en muy mal estado este gobierno, que es Fuerza Civil. Fuerza Civil es la policía estatal que llegó a ser considerada como la mejor policía estatal de México. Y bueno, pues actualmente hay un déficit de casi 2,000 personas, 2,000 policías, 2,000 uniformados. Y no se diga pues la imagen de esta corporación que también se ha ido deteriorando. Eso es en cuanto a la seguridad pública. Podríamos agotar el tiempo hablando del déficit que hay en esta materia, pero bueno, es el más complejo porque interviene una cantidad de factores, no solamente de tipo delincuencial, sino también de tipo social, pero no es el único problema, ¿no? Hay otro problema también bastante grave, que es el problema de la movilidad, particularmente del transporte urbano. El actual gobierno deja un déficit de 2,300 camiones fuera de circulación que tendrían que estar circulando para brindar un servicio más eficiente, rápido, cómodo a los usuarios, ¿no? Es gravísimo que el promedio de tiempo que utiliza una persona en traslados, no solamente arriba del autobús, sino esperando el autobús, en el autobús, trasladándose a otro autobús, promedio de 3 horas diarias de tiempo, ¿no? 3 horas que deja de aprovechar para cualquier otra cosa, y en fin. Y eso, si además le agregamos que el viaje pues no es cómodo y no es seguro, pues esto agrava esta situación, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la reestructuración del transporte urbano, que por supuesto es apenas un elemento, sí, quizás el más importante en el tema de movilidad. Otro aspecto también muy importante que deja pendiente esta administración, o que deja grave esta administración, pues es el aumento en la pobreza y la pobreza extrema. En los últimos 3 años, nada más para que se den una idea, la pobreza extrema se triplicó en un estado que se supone que es el estado de los más ricos o de los más prósperos del país, con la mayor movilidad social del país, y las personas en pobreza extrema aumentaron de 40,000 en el 2018 a casi 124,000 personas, de acuerdo a cifras oficiales, ¿no? Pero también la pobreza en general aumentó en estos 3 años en casi 1,000,000 de personas. Entonces, sí, ahí hay un problema bastante severo. Hablemos también pues, de cómo deja el Estado o la actual administración la infraestructura educativa, ¿no? Antes de que comenzaran las clases en septiembre, perdón, más de 700 escuelas estaban sin rehabilitar. En fin, es digamos, una probadita de las condiciones terribles con las que deja Nuevo León la actual administración. Pero hablemos de los retos, ¿no? En materia económica, probablemente el principal reto de la administración entrante del gobierno de Samuel García tiene que ver con los ingresos, el dinero pues con el que va a poder operar. 75% de los recursos que gasta el gobierno de Nuevo León provienen de la federación, ¿sí? Es decir, realmente hay muy poca captación local de recursos. Hay una buena noticia, va a aumentar el porcentaje de dinero que va a recibir el gobierno, pero la mala noticia es que las obras que Samuel García había ofrecido llevar a cabo, como el tren suburbano entre Apodaca y García, la carretera interserrana, la carretera de la Gloria a Colombia, pues para esos proyectos emblemáticos no hay presupuesto.
Eso es en materia económica. Tendrá que, Samuel García tiene conocimientos en materia fiscal, había propuesto pues una reformulación del pacto fiscal, pues a ver si por ahí logra algo, ¿no? En cuanto a la seguridad, pues el principal reto es reducir dramáticamente los índices delictivos, reestructurar, rehacer, renovar fuerza civil para volverla a convertir en la mejor policía estatal del país. Y bueno, pues replantear la estrategia de seguridad pública tomando en cuenta los factores que la originan, la delincuencia, ¿no? Y no solo no solo de forma reactiva como pues apenas si lo hizo el gobierno saliente. En cuanto a la movilidad, pues bueno, la reestructuración del transporte colectivo es en primer lugar, pasar de una movilidad motorizada, que es la movilidad predominante en el estado, a una movilidad motorizada individual, a una movilidad menos motorizada, más colectiva, ¿sí? Digo, que hay oportunidad de moverse de otras formas que no sean motorizadas, pero particularmente que no sean individuales, ¿no? Sino hacerlo más colectivo a través del transporte urbano, a través de los trenes suburbanos, a través del metro, etcétera. Y, por supuesto, agilizar la vialidad. Ese es un proyecto que también tiene este gobierno a través de la semaforización inteligente. Bueno, otro rubro, otro gran reto, ¿no? El medio ambiente. Monterrey ha estado en los últimos años entre las ciudades más contaminadas, no solamente de México, sino de América Latina, ¿no? Y en ese sentido, uno de los retos más importantes de Samuel García es con respecto a las pedreras. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, las principales fuentes de contaminación no son los automóviles, son las pedreras, la refinería de Cadereyta, ¿sí? Y por supuesto también el tránsito motorizado, y en ese sentido con la reestructuración del transporte urbano, pero también con la presión para tener gasolinas más limpias, pudiera reducirse esto. ¿Qué otros retos se enfrenta Samuel García? Pues el reto de una relación mejor con la federación, ¿sí? Seguimos dependiendo en muchos sentidos del gobierno federal. La relación a nivel local con los actores políticos principales, y no me refiero tanto a los partidos, sino al Congreso. El Congreso del Estado va a estar dominado por el PAN y el PRI. Es cierto, hay un número importante de legisladores del Movimiento Ciudadano, pero no lo suficientes para por sí solos hacer mayoría. En todo caso, podrían hacer mayoría con alguno de los otros partidos, ¿no? Las relaciones con los medios. El gobierno de Jaime Rodríguez tuvo una pésima relación con los medios impresos y menos peor, pero también con los medios electrónicos. Y creo que este es un aspecto que podría mejorar Samuel García. Y con las organizaciones de la sociedad civil, es decir, un actor social muy importante, pero también que fue diseñado por el gobierno de Jaime Rodríguez, fue la sociedad civil organizada. Bueno, ¿qué expectativas? ¿Qué expectativas ha generado el nuevo gobierno? Es muy importante este punto, porque, pues sí, el gobierno anterior generó demasiadas expectativas, deja la vara muy abajo en términos de cumplimiento, pero muy arriba en términos de lo que los neoleoneses esperamos, y también cuáles son las posibilidades de resolverlas o de lograrlas, ¿no? Y aquí me remito a una de las frases de campaña de Samuel García: todo va a estar mejor. Esa es la mayor expectativa, ¿no? La mayor promesa es: todo va a estar mejor. Claro, comparándolo con el gobierno que ha dejado Jaime Rodríguez, pues cualquier cosa va a estar mejor, pero no, la idea es que esté sustancialmente mejor. Ahora, ¿de qué dependerá que todo esté mejor? Por supuesto, los recursos económicos que pueda obtener Samuel García, su gobierno, pues, del equipo que que sepa conformar Samuel García, y de la capacidad de integrar a la sociedad, ¿no? Otro
Otra expectativa que ha generado también, la manejó durante su campaña, es la nueva política versus la vieja política. Es decir, Samuel García quiere representar a la nueva forma de ejercer el poder. Y aquí es importante porque lo nuevo no necesariamente significa mejor. Lo nuevo pues solamente significa algo diferente a lo anterior. Aquí el reto es que transforme esa nueva manera de hacer político, de ejercer el poder, en algo mejor. Para ello va a tener Samuel García, para no solamente convertirse en un nuevo político, sino en un mejor político, va a tener que lidiar con la inexperiencia, ¿no? Es un hecho que Samuel García no tiene experiencia gobernando, pues no ha ejercido cargos de gobierno, ha sido legislador, primero local y después senador. Va a tener que lidiar con una personalidad impetuosa, ¿no? El ímpetu de su juventud, de sus buenos deseos, de su temperamento, ¿no? En particular. Y tendrá que recordar que no es lo mismo ser candidato que ser gobernante, ¿no? Y en ese sentido va a tener que bajar de varias rayas quizás a su reactividad y entender que pues ahora le toca gobernar y le va a tocar conciliar con diferentes actores. Va a tener que lidiar también con sus ambiciones políticas. Es casi podría afirmar que la gran aspiración de Samuel García pues no va a terminar en la gubernatura de Nuevo León, sino va a querer brincar, ¿no? Claro que en su sexenio pues no le va a tocar brincar, como sí se presentó la oportunidad para el gobernador saliente, pero bueno, al menos si quiere continuar con su carrera política tendrá que hacer un excelente papel en Nuevo León. Y bueno, otro aspecto también, sabemos que Samuel García es proclive, está inclinado hacia las redes sociales, y bueno, de hecho hizo su campaña fundamentalmente a través de las redes sociales. Y aquí es importante porque él recientemente, en una crítica directa al todavía gobernador, dijo que no se gobierna a través de las redes sociales. Pues ojalá que así sea, porque las redes sociales, pues sí, pueden servir para llevar a alguien al poder, pero difícilmente se puede gobernar a través de ellas. Samuel García va a tener que aprender y que madurar rápido. ¿Qué cualidades le veo a Samuel García? Pues es una persona inteligente, ¿sí? Es inteligente. Es una persona que tiene muchas ganas de comerse al Estado, ¿no? De gobernar bien. Y bueno, pues genera o ha generado, insisto, bastantes expectativas. Habrá que ver, y creo que esto lo podremos ver en los primeros 100 días de su gobierno, cómo va a pintar el resto, ¿no? Eso sería así, grosso modo, a mi forma de ver este tema sobre la transición entre el gobierno que está saliendo y el gobierno que va a entrar. Los retos son enormes. ¿Sí? Se ha visto, pues, insisto, un discurso y acciones por parte del gobernador electo, que bueno, pues si continúa por esa línea, pues probablemente pueda llegar a tener un gobierno mucho mejor que el gobierno que Jaime Rodríguez nos deja. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahora. Muchas gracias especialmente al maestro Miguel Reyes. Los invitamos a todos a seguir escuchando el resto de los videos y pues nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias por todo y sí, hay que seguir pendiente de estos retos y nosotros también como ciudadanos irlos revisando. Muchas gracias.